Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el principal objetivo es abordar temas relacionados con la economía, su funcionamiento y nuestra sociedad. De igual manera, en este programa se ofrecen temas vinculados con lo que es la tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también agradecemos al Canal 11, Televisión Universitaria, por difundir el programa. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy hablando de lo que es el momento económico financiero. Usualmente siempre abordamos esta sección en ánimos de analizar de manera resumida una de las principales noticias que ha salido durante la semana, y básicamente es los resultados de un estudio sobre la disminución de los ingresos en la población boliviana y la afectación de la calidad de vida. Estamos hablando particularmente de un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CETLA. ¿Y cuáles son los principales resultados que se han realizado en dicha investigación? Es una investigación que se realizó en el año 2021, en el cual refleja que el 80% de los hogares en Bolivia tiene problemas económicos para llegar hasta fin de mes. Esto significa de que sus ingresos no les alcanzan. De igual manera, dentro de este informe se realizó una encuesta con un dato preocupante, el cual refleja que el 65% de los hogares en Bolivia ha visto o ha sufrido una disminución de sus ingresos. Otros resultados importantes dentro de este estudio señala que cerca de un 50% de los hogares en Bolivia están endeudados. Sin embargo, el principal problema es que el 50% de estos hogares endeudados tiene dificultades para poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Finalmente, el estudio también aborda lo que es el tema de la seguridad alimentaria, y hay otros datos que son de igual manera son preocupantes por el nivel de calidad de vida que está relacionada con lo que son los alimentos. Hablamos básicamente que de cada 10 hogares, 4 hogares han disminuido su consumo en alimentos. De hecho, 2 de cada 10 hogares no tenían los suficientes alimentos, ya sea para desayunar, almorzar o cenar, y al menos 1 de cada 10 hogares alguna persona se durmió con hambre. Por lo tanto, esto nos está reflejando los resultados de una disminución en los ingresos de la población boliviana y afectación en la calidad de vida, ¿no? Sin duda alguna, estos resultados deben ser básicamente un insumo para el diseño de políticas públicas. Esta ha sido la primera sección que hemos tenido del momento económico financiero. Vamos a ir después de la pausa a lo que es la entrevista principal. ¿De qué vamos a estar hablando en nuestra sesión del día de hoy? Vamos a estar hablando sobre el incremento salarial, ¿no? En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en el programa de Economía y Negocios, y vamos a nuestra primera pausa. Continuando con el programa de Economía y Negocios, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre el incremento salarial, y para ello tenemos como principal invitado a Pablo Mendieta Ocio, director del CEBEC CAINCO. Antes de saludarlo a Pablo, quiero explicarles brevemente su semblanza.
Pablo es director del Centro Boliviano de Economía CEBEC de CAINCO. Previamente y hasta el 2013 fue subgerente de investigaciones económicas en el Banco Central de Bolivia y de forma anterior también trabajó como investigador asociado con Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda de Chile, en diversos proyectos académicos y consultorías a diversos países. De igual manera, Pablo ha sido profesor de economía en Santiago de Chile, La Paz y en Santa Cruz. Es magíster en economía y especialista en macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile. De igual manera, como formación básica, es economista de la Universidad Autónoma Tomás Frías y tiene estudios doctorales en la Universidad Privada Boliviana. Pablo, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer. ¿Qué tal? Un gusto y es un placer conversar contigo, con vos. Muchísimas gracias, Pablo. En un programa previo en la sección del Momento Económico Financiero, la semana pasada puntualmente, habíamos señalado de que ya se había mencionado cuál iba a ser el incremento salarial, básicamente para la gestión 2022, que esto se representaba 3% en la masa salarial y 4% en el salario mínimo nacional. En esta entrevista vamos a estar conversando de lo que son los pros y contras del incremento o aumento salarial y sin duda alguna también no podemos dejar antes de hablar de la temática de mencionar el contexto, ¿no? El contexto económico, desde luego internacional y nacional. Pablo, ¿cuál es el contexto actual? ¿Cómo está la situación a nivel internacional y en Bolivia desde una perspectiva económica? Desde una perspectiva económica creo que el contexto es desafiante porque nos encontramos saliendo de una crisis y estamos entrando en una segunda crisis. Tuvimos el terremoto, el tsunami de la pandemia que, por ejemplo, para la región, para América Latina, significó una caída de varios puntos porcentuales, una de las más profundas que tuvo la región, y ahora que estamos, comillas, saliendo, justo viene los conflictos de Europa del Este, y en la revisión que tuvo el WEO, el World Economic Outlook del FMI hace 2 semanas aprox, estamos como en 0,8 puntos porcentuales menos de crecimiento a nivel global y con mayor efecto en América Latina. Entonces creo que es desafiante porque además se da un contexto en el cual, dado el lugar donde se desarrolla el conflicto, en Europa del Este, que son productores de petróleo y de granos, esto implica presiones inflacionarias adicionales a las que hemos vivido en este periodo. O sea, no nos olvidemos de que en la pandemia todos los bancos centrales, todos los gobiernos inyectaron muchísima liquidez con el ánimo de que las familias, las empresas puedan continuar sus actividades. Solo que esta crisis, la crisis del COVID-19, es una crisis particular en términos de la rapidez en la caída y la rapidez en la recuperación, y eso ha hecho que obviamente las presiones inflacionarias sean altas. Estados Unidos está con una inflación importante, no vista desde hace varias décadas, y creo que es un contexto desafiante. Hablando precisamente de lo que es el contexto, al menos desde la perspectiva internacional, inflación que se está viendo en todo el mundo, especialmente en países desarrollados, también en América Latina estamos viendo en Chile, Colombia, Perú. ¿Qué están haciendo otros países en términos de aumentos salariales, dado este contexto de inflación a nivel internacional? Mira, al país que más le he seguido lo que está haciendo sus políticas es sobre todo a Chile, pero debo señalar que hay un contexto particular. Ha habido un cambio de gobierno y una de las promesas en su momento del candidato y hoy presidente Gabriel Boric fue el de aumentar el salario mínimo, y ellos tienen para este junio un incremento importante del salario mínimo y también lo tienen para fines de su gestión. Entonces creo que se da un contexto particular en el que las presiones inflacionarias están hacia el alza.
La inflación en Chile está por encima del 9%, si la memoria no me falla. Y el salario ha subido 14%. Entonces creo que eso genera ciertas complicaciones en el manejo de política macroeconómica. Ahora, a nivel global, lo único que sí hay que tomar en cuenta es que las autoridades están con una disyuntiva. Los economistas siempre hablamos de los trade-offs o de las disyuntivas, porque por una parte si le quitas ayuda, por ejemplo, a las familias, es complicado porque no todos los mercados laborales se han recuperado. Entonces creo que ahí hay que tomar en cuenta como un punto de que no todos los mercados laborales están con la dinámica de antes. Y dos, pero por otra parte tienes una abundante liquidez. Entonces creo que es, sí, repito la palabra desafiante, porque es cómo moderar presiones inflacionarias y sobre todo las expectativas en una situación en la cual muchas familias todavía necesitan ayuda. Muy bien. Si hablamos del caso de Bolivia y ya relacionando un poco con lo que es el tema de la informalidad, se destaca de que Bolivia presenta una de las mayores tasas de informalidad en América Latina. Hay algunas estimaciones que señalan que está arriba del 70%, hay otras estimaciones que señalan que está arriba del 80%, inclusive he leído. ¿Cómo esto se relaciona con el mercado laboral? A ver, hay dos tipos de informalidad, por lo menos en la característica de medición. Vamos a llamar la informalidad de la producción y la informalidad laboral. En Bolivia la informalidad laboral hay por lo menos 4 criterios para medirla, y están obviamente la informalidad si es que la empresa paga o no impuestos. En ese caso estaríamos hablando de informalidad por encima del 85% aprox en términos laborales, ¿no? Luego tenemos el criterio de informalidad por seguro médico, caja de salud, ¿no? La informalidad por el criterio de AFP, y hay la informalidad, el cuarto criterio, que es por productividad. Según todas estas medidas, la informalidad laboral estaría entre 70 y 85% según el criterio que se considere. O sea, yo creo que ahí es más bien un trabajo interesante que se puede hacer de la informalidad como variable no observada. O sea, si me dirían qué tendríamos que hacer, es tratar de hacer una estimación de cuál es el grado de informalidad, dados estos 4 criterios que dan entre 85 y 70%. El otro es informalidad en la producción. El FMI tiene un paper de hace unos 4 años aproximadamente, en los que ellos miden la informalidad de una manera súper interesante, con luminosidad. ¿Qué es esto? Ellos toman la iluminación que sale de cada país y la miden en los satélites. Hay el famoso ejemplo de texto de la con cuán grande es Corea del Sur y Corea del Norte. Es la típica foto en la que está Corea del Sur súper iluminada y Corea del Norte en tinieblas. Ese mismo método se emplea para medir la producción, y también lo midió para Bolivia James Robinson con un compatriota nuestro, con Pablo Zelaya, para un paper sobre qué pasó con los conflictos en este siglo. Entonces, volviendo al punto inicial, la informalidad en la producción es menor. ¿Por qué? Porque el formal es más productivo que el informal, y por ende, digamos, lo que produce, si tú quieres, puede ser como el 50% del PIB total. Entonces, son 2 criterios. Ahora, ¿cómo se relaciona? Es que hay muchísima... cuando hablamos del mercado laboral, no es un mercado. Lo primero que creo que es importante entender es más bien un conjunto de mercados. Lo básico, viendo mercados segmentados, tienes el mercado formal, tienes el mercado informal urbano, tienes el mercado informal rural, y obviamente tienes los que están desocupados. Entonces, para fines de estimación, modelos y todo, es mejor tratarlos como 4 mercados más que un solo mercado. Entonces, ahí es importante comprender que los mercados están interrelacionados y que la gente puede ir de un mercado al otro muy fácilmente. Entonces, hay eso, y como decía un compatriota nuestro que vive en Chile, Mauricio Tejada, además hay informalidad por redes. O sea, es un tema, a mí me apasiona. Me apasiona porque creo que hay mucho que hacer, porque tenemos 2 Bolivias, la Bolivia invisible y la Bolivia visible.
Y el problema es cómo hacemos que haya gente más visible que pueda acceder a mercados laborales, que tenga seguridad social y muchas otras cosas que brinda la formalidad que no los brinda la informalidad. En el contexto de Bolivia y en el contexto de la informalidad y esa clasificación, ¿se podría decir que es racional en ciertas medidas ser informal? Definitivamente. O sea, ahí creo que ir recabando un poco, retrocediendo a Gary Becker y la criminalidad, o sea, si es racional ser criminal, él hizo esta pregunta cuando estaba buscando parqueo y decía, a ver, lo dejo al lado de un parquímetro, pago, no pago, llego a esta infracción y ahí él sacó toda una conclusión y ser informal es una decisión racional. O sea, y esto se da muy fuerte en economías como la nuestra y la economía peruana. Yo creo que ahí, por ejemplo, el mejor trabajo, si el que quiera investigar sobre esto, son lo que ha hecho Norman Raiza, un economista peruano, que ha hecho su licenciatura y doctorado en Harvard y que es economista senior del Banco Mundial y que tiene herramientas muy buenas para analizar conceptual como también empíricamente. Y es tan bueno que él, por ejemplo, ha hecho herramientas en Excel que pueden simular cambios hasta en 40 años sobre informalidad. Y eso es útil porque el policy maker no necesariamente va a estar con un modelo de equilibrio general dinámico o con todas las habilidades, pero sí va a poder, a ver, si yo aumento el salario mínimo en esto, ¿qué puede pasar con tal y tal cosa? Entonces, es racional porque al final de cuentas la gente va a hacer. ¿Cuáles son los beneficios y costos de ser informal? ¿No? O sea, porque si no, estaríamos hablando que, por ejemplo, 4 de cada 5 personas en Bolivia son irracionales y no hace sentido. It doesn't make sense. Muy bien. Cuando hablamos sobre lo que es la educación y su incidencia con el mercado laboral, ¿cuál es la relación que existe entre educación, podemos, no sé, inferir una hipótesis, tal vez productividad y sobre todo cómo se vincula esto con el mercado laboral? En el modelo básico, el modelo Mickey Mouse que hacemos los economistas, se supone de que uno más productivo es una persona que va a ganar más. Es el modelo Mickey Mouse de demanda y oferta laboral nos diría eso. Pero está también, si quieres, más bien la visión de señalización. El que trabajó esto fue un premio Nobel, Michael Spence, hartísimo sobre señalización. Y más o menos es lo siguiente. Yo tengo mi cartón de licenciado, de ingeniero, de lo que sea. Tengo mi cartón y mi cartón señaliza de que he hecho algo. Ahora, lamentablemente el cartón no me señaliza si soy bueno o soy malo en eso. Entonces, es curioso, pero probablemente tenemos mucho más esta característica de señalización que de productividad en términos de lo que sale del mercado de educación superior. Ahí lo que necesitamos tal vez es algo que nos certifique habilidades y competencias. ¿A qué me refiero? Vas a encontrar hoy día N personas que tengan título de magíster, máster en maestro, como queramos llamarlo, pero digamos, no tenemos una certificación de competencias y en el caso de las universidades tampoco la tienen. En ese sentido creo que hay un problema serio en términos de medición de lo que sale del colegio. Bolivia no tiene un sistema de medición, más allá de que entre al programa de comparación internacional PISA, inclusive no tenemos un sistema propio. En otros países existen criterios en los cuales los que salen del colegio ya saben en cuál es el sorting, cuál es el orden en el que están saliendo y cómo esto determina que vayan a X y Z universidades. Acá no tenemos un sistema propio, porque además las pruebas que hace cada universidad no son comparables. Ese es un gran problema. O sea, no tenemos una prueba estándar, una prueba de admisión académica, de selección universitaria, que por lo menos nos diga esta persona es así. ¿No? O sea, que se hace en otros lados. 2, no tenemos un programa de medición que sale de la universidad. Entonces, ese es el segundo problema. Estamos más con el dígame licenciado de Chespirito que con un programa, si quieres, de medición de competencias. Entonces,
Ahí te comento un poco algo de un documento que sale este mes en la revista del ISEC, en el Latin American Journal of Economic Development, sobre, el título del paper es Años Perdidos, por una canción de Iron Maiden, porque así se llama la canción, Wasted Years, y es informalidad y educación. Y ahí básicamente lo que yo analizo es de que en nuestro caso, dado estos 4 segmentos de mercado, o sea, el formal, informal, rural, informal, urbano y el desocupado, el retorno de estudiar es muy bajo. Entonces creo que ahí nos complica, porque al final de cuentas es un círculo vicioso. O sea, estudiar no me rinde mucho, la tasa de retorno de estudiar no es alta, especialmente después de la licenciatura, y eso hace que al final de cuentas yo no quiera adquirir más habilidades, competencias, y eso me hace menos productivo y al final te genera más problema de informalidad. Entonces creo que es un problema que tenemos que ver allí el huevo o la gallina, o sea, cómo podemos romper aquello. Sucede un fenómeno muy parecido en varios países de América Latina. En un programa previo estábamos hablando con profesores e investigadores de México y estábamos hablando del retorno a la educación. El retorno a la educación en México está entre el 5 o 6%. Si vemos en el año, por ejemplo, en los 2000, estaba en 9% y ha ido decreciendo en el tiempo. ¿Sucede algo similar con Bolivia? Sí. ¿Y por qué sucede? ¿Cuál es la explicación de que la educación cada vez da mayor retorno? Si yo estudio un año más, voy a ganar menos, bueno, obviamente hay un crecimiento, pero ¿por qué el retorno a la educación va disminuyendo en el tiempo? A ver, este es un tema que está bien documentado desde aspectos informales, o sea, no, si quieres, no en revistas arbitradas, como las estimaciones que hace nuestra colega Lucky Andersen en INESAD, en el que te muestra, mira, cómo ha bajado del 10 al 3%. Hay trabajos también de Fundación ARU, donde tenemos igual aspectos de esa naturaleza decreciente. Yo entendería más bien de que tiene que ver aspectos de demanda y oferta. Me explico. Por una parte, de que no tenemos una forma en la cual podríamos decir, esto es lo que sale de la universidad. O sea, tú no sabes qué está saliendo y lo único que tienes es un producto homogéneo que se llama licenciado, ingeniero o algo así, por una parte, ¿no? Por otra parte, las empresas, o si quieres el sector que demanda, tampoco no tiene el incentivo para demandar un producto que sea más capacitado porque no ve los rendimientos de aquello. Entonces, no he visto, para ser sincero, un estudio integral sobre esto. Sí hay algunas pistas. Uno es evidentemente que hay una legislación laboral que no acompaña. Ahora, en legislación laboral, para ser claritos, aquí no estamos hablando de una cuestión de liberalización total del mercado laboral y sálvese quien pueda, no, sino de adoptar buenas prácticas en otros países, que por ejemplo, seguro de desempleo, o sea, tener un seguro de desempleo, que la persona que no tiene un empleo pueda acudir a una red de protección social, que lo hace en cualquier otro país. En el nuestro no hay eso. En realidad lo que se dice es, mire, si usted está desempleado, la empresa le va a pagar X salarios, por lo menos 3, y por cada año de antigüedad uno más. Lamentablemente esa barrera de salida se convierte en una barrera de entrada. Entonces ahí tienes un problema serio en el diseño del mercado laboral, que además nuestra legislación laboral viene desde 1938-39 en esencia, y se ha vuelto cada vez más rígida. Entonces en ese sentido no permite que el flujo laboral pueda favorecer el empleo formal. Muy bien. En Bolivia estamos hablando de la educación, la productividad. ¿Cuáles deberían ser los principales lineamientos para que exista una política de aumento salarial, o no debería existir? Es que, mira, el aumento salarial, y en esto rescato lo que decía Dani Rodríguez el otro día en un post en Project Syndicate, es una economía contextual.
O sea, esto no es física como una economía, como una ciencia en la que se aplica todo exactamente, sino es más bien una ciencia que depende mucho del contexto. Entonces, ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Segundo, un incremento salarial es lo que todo país quiere, o sea, todo país quiere progresar. ¿Cuál sería la mejor política salarial? Aumentar valor, o sea, de que haya más producción de bienes y servicios, porque al final de cuentas eso es lo que en economía nos enseñan, lo que va a generar mayor demanda de trabajadores y que los trabajadores estén más remunerados. Ahora, en este caso en particular, en este año en particular y en esta situación en particular, el incremento salarial no es conveniente y tengo por lo menos 4 motivos como para comentarlos brevemente. El primero es que Bolivia, si uno ve en el contexto, es un país que no se ha recuperado, junto con Ecuador son los 2 últimos países en recuperación. Entonces, si uno ve cuánto han caído y dónde están hoy día, digamos, a la cabeza está Chile, Paraguay, por ahí cerca está Perú, pero abajo, en el otro lado están Ecuador, Bolivia, no me acuerdo cuál es el tercer país, pero no ha habido recuperación. De hecho, cuando ya ves el valor bruto de producción o las ventas por sectores, son 20, de 35, 58% del PIB que no se ha recuperado. Entonces, hay un problema de que no ha habido recuperación. El segundo problema tiene que ver con el hecho de que, en realidad, donde ha caído fuerte el ingreso laboral es en el sector informal, que ha caído como 11% de acuerdo a los microdatos de la encuesta Continua de Empleo. Mientras que en el sector formal, en realidad en los grupos de menor ingreso, en los percentiles más bajos, inclusive ha aumentado, o sea, ha aumentado hacia el mínimo. Entonces, estás exigiendo mucho a un grupo pequeño, como habíamos señalado al inicio, porque cuando hablamos del empleo formal, empleo en empresas, estamos hablando, igual es una variable no observable, pero estamos hablando entre 700.000, 500.000, 700.000 empleos, como el empleo formal. De hecho, hoy día salió una noticia que la ministra de Trabajo decía, nosotros tenemos el registro de todos los trabajadores y esos son 375.000 empleos. O sea, con eso ya te da una pista de que son eso más el empleo público, va a tener como exagerando 1 millón de empleos formales, por darte una idea. Pero lo interesante en la encuesta continua de empleo es que cuando empieza en 2015 había 500.000 de trabajadores en empresas. Hoy día esa cifra es 400.000 y esa cifra era 400.000 el 2019, tercer trimestre, antes de los conflictos políticos, de la pandemia, de cualquier otra cosa. Entonces hay una caída del empleo en empresas que, si bien no hay un estudio riguroso, la pista más probable es la parte laboral. Hay un estudio sí que se hizo sobre el salario mínimo tratando de replicar lo que hicieron, los aportes que hicieron David Carr y otros. Entonces tienes, como decía, una recuperación incompleta, un sector formal que no ha bajado los salarios en el sector más bajo, sí un sector informal al que no le llega el incremento. Tercero, si tendríamos que aplicar el salario mínimo, hoy día el salario tendría que estar, o el haber básico, la masa salarial, el salario respecto a 2015 tendría que estar 25% por encima. Pero si uno ve las estadísticas de remuneraciones, esto no se ha dado ni en el sector público, no se ha dado en el autoempleo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema. Y el otro es que no corresponde, puesto que el aumento de la inflación ha sido mucho más moderado, más bajo, inclusive para aquellos segmentos de población más pobres. ¿Podríamos tener alguna estimación, por ejemplo, si hablamos de que en el 2021 la inflación no llegó ni al 1%, 0.9% para ser exacto, y hay un incremento salarial del 3%? ¿Cuáles serían las consecuencias económicas? ¿Hay alguna estimación de en qué podría incidir este aumento por encima, por ejemplo, de la inflación? Yo entendería de que esto va a agravar más la situación en términos de la caída del empleo en empresas, ¿no? O sea, y ahí el punto es, no tengo una estimación, porque yo traté empíricamente de estimar una demanda de trabajo, es decir,
cuánto se demanda trabajadores en función al PIB, en función al salario real, pero si volvemos al mercado al enfoque de mercados segmentados, formal, informal, rural, informal, urbano, desocupado, ahí ya tendríamos que ver distintas elasticidades, sorry por ser técnico, o sea, pero distintas, cómo se afecta cada uno de estos mercados. Pero en sencillito yo entendería de que habría una afectación al empleo formal, o sea, que si ahora son 400.000 los empleos en empresas, con el incremento tú vas a tener un X% menos, pero no tengo un respaldo, por eso que no me animo a hacer una adivinanza. Y en la expectativa por parte de los empresarios, ¿esto podría generar, por ejemplo, alguna afectación inclusive en términos de inversión privada, o no afectaría? El problema es que ahí, dada la señal, estás encareciendo el trabajo en un momento en el que en el mundo todos los incentivos están dados para la automatización. ¿A qué me refiero? O sea, y vamos a tomar en cuenta esta grabación. Yo fui a un estudio y me decían, una de las ventajas que tenemos en este estudio es que todo es automatizado. O sea, si antes necesitabas 3 o 4 personas que tengan que estar moviéndose de uno a otro lado, ahora es mejor que lo haga la computadora y lo hace súper bien. Una de las tendencias, y Daron Acemoglu del MIT ha trabajado harto y ha sacado un libro sobre esto y todo hace poco, es que estamos dando mucho más peso a tareas automatizadas. ¿Cuál es el aspecto? Que si quieres verlo desde la parte de retribución laboral, al final de cuentas esto va a significar una señal mala para todo lo que hablábamos al principio, educación y todo lo demás, porque si yo soy alguien que veo los beneficios y costos de mis medidas, voy a tratar de ser más intensivo en capital, en este tipo de cosas. Y hoy día hacerlo es mucho más fácil. O sea, hoy día cuando hablamos de robot no estamos hablando de Terminator, estamos hablando de máquinas que te están produciendo a escala. Y hay investigaciones del BID que apuntan a que el grado de automatización en nuestros mercados va a subir. Pues, inclusive yo te animaría a decir que hasta la informalidad se va a automatizar, porque ellos están muchas veces en la frontera de la producción. En el tema de el salario mínimo, el que habíamos mencionado de que se ha incrementado al 4%, 2.250 bolivianos, ¿quiénes serían los ganadores y quiénes serían los perdedores en este nivel de salario mínimo? El problema del salario mínimo ese es un problema serio, y absolutamente serio, y me explico. El año 2004, cuando el salario mínimo era 440 bolivianos, y claro, era un salario bajo, o sea, no había dónde perderse, era un salario bajo, pero tenía una racionalidad, era que estaba cerca de la línea de pobreza. Entonces tú decías, mira, yo por lo menos quiero que el trabajador peor remunerado en mi empresa gane por lo menos lo que le va a alcanzar para vivir. Ahora, eso no es lo deseable, ¿no? Lo deseable es que cada vez haya menos pobres, y en eso creo que hay una coincidencia en la profesión, en societal, si tú quieres. El punto es de que hoy día el salario mínimo es más de 3 veces la línea de pobreza, por una parte. Y 2, en el segmento informal, en el que no está, tanto sumando el sector informal, rural como urbano, la mitad de la población gana menos que el salario mínimo. Entonces, si quieres, es una buena proposición, un buen deseo, pero no es una buena política, porque al final de cuentas, a la gente que le tendría que llegar y que quisiéramos que le llegue, no le llega ese incremento salario. Básicamente, la mitad de la población no le va a pasar nada con el incremento salarial. Lo que vas a tener es que el empleo se va a seguir precarizando. Entonces, creo que aquí la magia, y ahí es donde tenemos que pensar técnicos y políticos, es cómo hacemos una reforma que, por una parte, haga que el mercado laboral sea más digno. No podemos permitir que muchas personas vivan y trabajen en las condiciones de inseguridad, sin tener una red de protección social adecuada, ¿no? Pero por otra parte, que sea políticamente viable en términos de que, por ejemplo, no es cosa de decir, mira, yo le quito todo y esto se vuelve a la ley de la selva. No, le tienes que crear una red de protección. O sea, tú dirás, voy a hacer que las empresas, por ejemplo, ya no paguen las indemnizaciones, pero en vez de eso vamos a crear el seguro de desempleo.
Entonces creo que ahí sí nos falta mucho para hacer propuestas serias, propuestas que sean técnica y políticamente viables, porque evidentemente decir vamos a liberalizar el mercado es un saludo a la bandera. No lo veo viable en una situación en la que inclusive la narrativa ni siquiera pegaría. En este tema del salario mínimo y el nivel que se encuentra actualmente, podríamos mencionar algunos ejemplos, sectores que tal vez o personas de ciertos estratos que se podrían ver perjudicadas. El punto es que suena difícil la identificación, o sea, no te podría decir, mira, este grupo es el que más va a perder. Yo creo que ese grupo en realidad ya ha estado perdiendo. ¿A qué me voy? Si tú tienes, volvamos a las competencias, si tú tienes un nivel, digamos, adecuado de competencias, pensemos que tú has salido de la universidad, tienes una licenciatura y además eres alguien que tiene las habilidades blandas, liderazgo, todo ese tipo de cosas. Entonces tú estás como para ganar, pensemos, 3.000, 4.000 bolivianos, que está por encima del salario mínimo. A él no le afecta. Pero el que está, pensemos como técnico medio, el que es tal vez no necesariamente el que tenía todas las habilidades blandas, a él le podría perjudicar. Entonces no, como los datos vienen de 2015, recién esta encuesta se ha hecho y creo que es valiosa que se haga en panel, porque al final de cuentas vamos a poder ir recolectando quiénes han cambiado de uno a otro lado. Creo que ahí vamos a poder identificar que probablemente este grupo es el que tiene más chance de perder, el que no está tan calificado. Entonces creo que ese segmento que está ahí es el que podría perder. Muy bien. Volviendo al tema sobre el incremento salarial, ¿cuáles son las perspectivas hacia adelante que se tienen para la economía boliviana? Y si, por ejemplo, hemos escuchado también las noticias, hablando un poco de lo que es la coyuntura de posibles, inclusive pagos de doble aguinaldo. Eso podría poner más en un contexto complicado para, por ejemplo, para el sector empresarial. Yo creo que ahí el problema es de que vayamos a ver que el segundo aguinaldo tiene problemas de nacimiento. O sea, uno, no es incentivo, porque para que sea una política de incentivo debería ser algo que te digan, si tú alcanzas esto, no importa si estás en el sector público, privado, ONG, en universidad, donde quieras, si tú acabas esto vas a tener un bono. No, acá te dicen si algo que se llama PIB crece 4,5, vas a tener. Entonces el incentivo a que yo pueda aportar es cero, o sea, 0.0000 algo. Entonces no es una política de incentivo. Dos, es una política global, no es una política que uno podría decir va a este sector, a otro sector. Por ejemplo, cuando hubo auge o boom en la minería chilena en el norte, las empresas mineras pagaron más de lo que sería el doble aguinaldo a las personas que estaban ahí. Es más, las empresas que vendían electrodomésticos se trasladaron a Calama, a todo ese lugar. Pero ahí el detalle es que, bueno, uno, es una medida que es mala de nacimiento, pero yo este año veo improbable que se dé. Y la razón es bien sencillita. El crecimiento en el segundo semestre de 2021 ha sido 3%. Es más, el crecimiento al último trimestre fue 0,2%. Entonces, ¿qué significa? Que necesitaríamos crecer 6% entre enero y junio. Y eso no lo veo probable, porque si estamos creciendo al 0,2%, ni siquiera tenemos cuestiones de base de comparación. Suena improbable, aunque es una política que hay que repensarla en términos de cómo crear políticas que tengan buenos incentivos, no incentivos perversos. En esta orientación de lo que son las políticas que puedan generar buenos incentivos, ¿qué tan aplicable sería en Bolivia, por ejemplo, de que el tema del mercado laboral sea por hora, por ejemplo, ¿no? ¿Sería factible? O sea, factible sí, y es algo que se tiene que hacer. O sea, te digo, porque muchas empresas extranjeras que nos visitan en la Cámara
Y nos preguntan, ¿y por qué le tengo que pagar por 8 horas si en realidad solo quiero que esté 4 horas? Entonces ahí, por ejemplo, es una forma de introducir mucha rigidez y esa es una medida que puede hacerse fácilmente. Entonces eso sería conveniente de tener, si quieres, el empleo por horas, y eso le daría más movilidad. ¿Sería factible? No, sería totalmente factible. Es una cuestión inclusive administrativamente fácil de hacer. No veo por qué no se ha hecho. Es lo mismo que en el caso del etanol. Cuando yo vivía a fines de los 80 en Argentina, tú ibas a cargar combustible y el combustible era la alconafta, que es el etanol que tenemos, ¿no? Recién 2018 sale el etanol en Bolivia. O sea que esto es no solo factible, es deseable. Muy bien, Pablo. Sin duda alguna ha sido una charla bastante interesante sobre el tema del incremento salarial. A manera de conclusión, ¿qué nos podría señalar en temas de políticas, estrategias, en términos de mejorar la productividad? Obviamente aquí en la entrevista cuando hablamos de aumento salarial no es algo malo, sino es bueno. Es bueno porque lógicamente representa el bienestar de una sociedad, ¿no es cierto? Pero lógicamente que ese aumento salarial debe ir acompañado de ciertos factores. ¿Qué podríamos concluir en términos generales? Yo de manera general tomaría una frase que es antigua y recontrautilizada, cliché, que es de Paul Krugman, que dice: en largo plazo la productividad no es todo, pero lo es casi todo. Y yo creo que ahí la pregunta seria que debemos hacernos es cómo podemos hacer más productivo el país en el sector público, en el servicio público, en el sector privado, en la academia. ¿Cómo? Y creo que ahí tenemos que hacer muchas medidas. Hay muchas victorias tempranas, low hanging fruits que uno puede obtener, y creo que ahí primero midámonos. Yo creo que si no nos medimos en términos de dónde estamos, va a ser difícil que podamos avanzar. Creo que ahí en la educación, por ejemplo, hay un desafío importantísimo de que, por ejemplo, las universidades digan: mira, yo más que medirme con mi prueba, voy a utilizar esta prueba estandarizada, el College Board o alguna otra cosa con la que yo me pueda medir y saber cómo estoy en el benchmarking internacional, o por lo menos para tener una idea clara al respecto. Entonces, creo que así, medir consecuencias. Creo que nuestro trabajo, por lo menos en nuestra profesión, es empezar a medir todas las consecuencias ya con más rigurosidad. Y ahí creo que hay harta pega que hacer, hay harto trabajo que hacer al respecto. Entonces, creo que midamos, evaluemos y hagamos políticas basadas en evidencia. Muchísimas gracias, Pablo. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle nuevamente por su tiempo y queremos comprometerlo de igual manera para una siguiente ocasión para poder hablar sobre un tema relacionado con economía. Con todo gusto, muchísimas gracias. Muy bien, esta ha sido la entrevista que hemos estado conversando con Pablo Mendieta sobre incremento salarial. En tal sentido, vamos a ir a una siguiente pausa y los invitamos a que nos puedan acompañar con más del programa de Economía y Negocios. En el programa del día de hoy estuvimos hablando sobre el incremento salarial, un poco con base en la noticia económica del aumento en el 3% a la masa salarial y en el 4% al salario mínimo. Comenzamos analizando lo que es el contexto económico internacional y nacional, el cual, como hemos mencionado de igual manera que en anteriores programas, hay un contexto de incertidumbre. De hecho, esta incertidumbre se ha incrementado con lo que está pasando en Europa, el conflicto de Rusia, Ucrania, y desde luego desde el año pasado la economía mundial también se encuentra en un contexto de inflación global. De igual manera estuvimos también hablando de lo que es la informalidad y podemos ver dos grandes vertientes de la informalidad. Una es la informalidad por el lado de la producción y otra es la informalidad por el lado laboral.
Cuando hablamos de informalidad laboral, hablamos básicamente cuando, por ejemplo, una persona tiene un trabajo, sin embargo, no tiene acceso a la caja de seguridad de salud, valga la redundancia, o no tiene o no realiza o no le realizan la retención en los aportes para las AFPs, que son las administradoras de fondos de pensión. Y la estadística en Bolivia es que la informalidad laboral está entre el 70 y el 85%, ¿no? La informalidad desde la perspectiva de la producción es menor, toda vez de que el mayor aporte en la producción nacional viene por parte de los formales. Otra de las grandes preguntas que estuvimos hablando es sobre el tema de la educación. ¿Y por qué es importante la educación? Básicamente, cuando tenemos mejor calidad de educación, tenemos una sociedad que es más productiva, y al tener mayor productividad, por lo tanto, se tienen mayores salarios. Una de las grandes dificultades y desafíos que tiene nuestro país en términos de la educación es orientarse a lo que son las habilidades y competencias. De hecho, en las empresas, una de las grandes tareas que se deben realizar es direccionarse hacia lo que es la medición de la productividad, ¿no? Cuando hablamos de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, por ejemplo, con un salario mínimo de 2.250 bolivianos, que es el nuevo salario mínimo para esta gestión, obviamente aquellas personas que tienen un salario por encima del salario mínimo no se ven afectadas, ¿no es cierto? Sin embargo, la principal afectación es para aquellos que no lo tienen. De hecho, una estimación a grosso modo se señalaría que, por ejemplo, en términos rurales, al menos el 50% de las personas que trabajan y que viven en el área rural no llegan al salario mínimo, ¿no? Por lo tanto, esta condición en realidad en gran medida no se cumple. Estas son algunas de las principales conclusiones que hemos tenido en el programa del día de hoy. Como hemos mencionado de forma previa, los invitamos a que nos puedan acompañar al programa de Economía y Negocios, que es transmitido por Canal 11 Televisión Universitaria los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario, ¿no? En tal sentido, los invitamos al próximo programa. Muchísimas gracias. Economía y Negocios llegó gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.